mucha paciencia en impulsar el trabajo colaborativo con las personas con quienes convivimos. De esta manera lograremos crear una mejor convivencia diaria y un mejor futuro en torno a nuestras familias y a las personas que están cerca de nosotros. Verán que si logramos estas metas, saldremos ampliamente fortalecidos y fortalecidas de esta etapa. Pero bueno, ahora es tiempo de arrancar con esta nueva aventura. Les proponemos revisar un tema que seguramente les resultará de gran interés, ya que les mostrarán nuevas alternativas para analizar la información. Pero antes del arranque, permítanme preguntarles algo. ¿Saben que existen diferentes formas para representar la información? Así es. Existen varias maneras mediante las cuales pueden analizar y presentar un volumen de información recabada. Una de ellas son las gráficas, las cuales les permiten representar y comunicar cierta información de forma visual, lo que facilita su interpretación y la toma de decisiones. Exactamente. Además pueden hacer gráficas de diferentes estilos. Incluso pueden apoyarse con el manejo de colores para identificar de mejor manera algunas de las cifras que contiene la información y así evidenciar de mejor forma las variaciones o diferencias que existen entre un dato y otro. Para comprender mejor todo esto, les invitamos a ver el siguiente video, el cual les explicará qué es una gráfica circular y cuáles son sus elementos. Además, la gráfica circular es círculo y le ponen así, pam, y 45 logrados. Las indicaciones que les darán. El fin es que logren crear su propia gráfica y comprendan realmente su manejo y conformación. Viajemos al video y en unos minutos nos volvemos a encontrar para comentar lo que hayamos ¿Esa? encontrado. Porque así nos dijo el maestro. Que dejemos hojas para... Si no, cabe la primera parte en la otra. ¿Dividimos la pizza en el parque? ¡Claro! Estaba rica, por cierto. Hay que volver a comprar en esa pizzería. ¡Obvio! Pero se me ocurrió que esa manera de fraccionar un círculo también sirve para hacer gráficas. Las gráficas son útiles para mostrar datos de una manera ágil y clara, lo que los vuelve más sencillos de comprender. Existen muchos tipos de gráficas, pero la mayoría, en mayor o menor grado, nos ayudan a interpretar información, a comparar hechos similares de distintos lugares o el mismo hecho en diferentes momentos y a observar con mayor facilidad cómo han cambiado los datos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la gráfica en pantalla muestra la variación de luz natural que puede haber en el silencio, desierto de Vizcaíno, estado de Baja California Sur, en diferentes épocas del año. ¿Tú has utilizado algún tipo de gráfica? Sí. No, normal. En esta cápsula hablaremos de un tipo de gráfica muy útil y además muy me he dado una gráfica circular, gráfica que circular, le dije. también conocida como gráfica de pastel o gráfica de pie, por su semejanza con los postres redondos que se parten en rebanadas. El tamaño de una rebanada en una gráfica es proporcional al porcentaje que representa. También, al observar una gráfica, se puede captar la información de manera fácil y rápida. Veamos un ejemplo en esta gráfica que representa el porcentaje de día y de noche durante diciembre en el silencio. ¿Qué parte del día tiene luz natural? Como puedes ver, la parte del día con luz es el 33%. El otro es aproximadamente a la tercera parte del 77%. También de forma inmediata se puede observar que en esa época 67, la sí, noche lo vi. es mucho más larga que el día. En una gráfica de pastel, lo importante es mostrar la fracción. 67 por más proporción que le 33 igual a corresponde 100. cada categoría. El porcentaje siempre tiene que sumar 100. Veamos otro ejemplo para analizar los elementos que componen una gráfica. En el país existen 10.9 millones de fumadores mayores de 15 años. De ellos, 8.1 millones son varones y 2.8 Son mujeres. mujeres. De acuerdo con la encuesta global de tabaquismo en adultos, realizada en México en 2009, estos datos se pueden presentar en una gráfica circular para facilitar su comprensión.
Para empezar, en cualquier gráfica que realicemos, es global muy importante poner un título para comprender mejor qué información contiene. Cada gráfica circular contiene sectores, que son las partes que componen al círculo y corresponden a la proporción o porcentaje que representa un valor diferente del conjunto de datos. Dependiendo de la información, el número de sectores puede variar. Del lado izquierdo encontraremos qué representa cada color. Esto se llama acotación, y su función es identificar los atributos o diferentes valores que forman el conjunto de datos. Ahora te toca a ti analizar el siguiente ejemplo, localizando los elementos de una gráfica circular que dan respuesta a las siguientes preguntas. 2 horas diarias, 5 horas diarias y 10 horas diarias. Los jóvenes quedan 10 horas diarias. ¿Cuál es el mínimo de horas que dedican los jóvenes a los videojuegos? 2 horas diarias. Se aplicó a 5.000 jóvenes. ¿Cuántos juegan 5 horas diarias? Pausa el video las veces que sea necesario. ¿Listo? Para terminar, cabe mencionar que los especialistas en videojuegos recomiendan que haya un equilibrio entre la escuela, las relaciones con los amigos y familiares y el mundo virtual. Tú, ¿cuántas horas pasas en el mundo virtual? 2. ¿Podrías hacer una gráfica de cómo divides tu tiempo? Muy bien. Ahora se me ocurre que en lugar de gráfica de pastel, podríamos llamarle gráfica de pizza. Me encanta la idea. ¿Qué tal? ¿Verdad que estuvo interesante el video? ¿Interactuaron con él? ¿Conocían este tipo de gráfica? ¿En dónde la habían visto? En la escuela. Ahora sería interesante que se preguntaran cuántas horas pasan en los videojuegos o el mundo virtual. 2. Ahora saben que para elaborar una gráfica circular es necesario hacer cálculos. Por ejemplo, para determinar la cantidad de grados que tendrá cada sección de la gráfica o los porcentajes que equivalen a la cantidad de datos graficados. Como pudieron ver, el uso de colores o texturas es muy útil para crear este tipo de gráficas, ya que mediante ellos pueden diferenciar los diferentes apartados o porcentajes que intervienen. Sin duda vamos a un muy buen ritmo de aprendizaje en este programa, pero para hacerlo más dinámico, ahora les invitamos a ver otro video, en el cual encontrarán algunas otras características de esta forma de presentar, analizar y comprender la información. ¡Corre video! En una encuesta realizada a 196 estudiantes acerca de qué deporte preferían practicar, se obtuvieron estos datos, con los que se desea construir una gráfica circular. Se observa que la cantidad de estudiantes que eligieron cierto deporte es llamada frecuencia absoluta y su suma es igual a 196. Un tip que facilita el proceso es construir una tabla con diferentes representaciones de la frecuencia relativa. Esta se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Por ejemplo, la frecuencia relativa del fútbol es 87 entre 196. Esta división se repite con los demás deportes. La frecuencia relativa, o FR en su representación decimal, es el resultado de la división entre ambos números. Por ejemplo, con el atletismo, 54 entre 196 es aproximadamente igual a 0.276, y así se calcula la frecuencia relativa decimal para los demás deportes. Y para calcular la representación como porcentaje, se multiplica la frecuencia relativa por 100%. Ahora, con el béisbol, 0.158 por 100% es igual a 15.8%. Y se repite este procedimiento con los demás deportes. Finalmente, para calcular la representación en grados, se multiplica la frecuencia relativa por 360 grados. Por ejemplo, con la natación, 0.071 por 360 grados es igual a 25.56 grados. Y con el cálculo de los grados de los demás deportes, se
ha completado la tabla. Ahora, con todos estos datos, se puede construir la gráfica circular. La columna de la frecuencia relativa en grados representa la abertura del sector circular que tiene cada deporte. Por ejemplo, el fútbol tiene 159.84 grados, que representa el 44.4%. Normalmente se rellena este sector del círculo de un solo color y se etiqueta con el deporte que le corresponde, en este caso el fútbol. Repitiendo estos datos, se construye la gráfica circular de los resultados de la encuesta. Se puede elegir el orden en el que se ponen los deportes, siempre y cuando conserven sus aberturas y etiquetas. Finalmente se escribe el título, la fecha en que se realizó la encuesta y la fuente o quién fue el que realizó el estudio. De esta forma se obtiene la gráfica circular que permite analizar visualmente el resultado de la encuesta. ¿Qué opinan de la tabla que se generó para la construcción de la gráfica? ¿Podrían hacerla de manera distinta? Seguramente ahora tienen una idea mucho más amplia de la funcionalidad y de la manera o maneras en que se puede presentar todo tipo de información. Las y los invitamos a que reflexionen por un momento sobre estas preguntas y que pongan en práctica al menos una manera distinta para construir la gráfica circular de los datos mostrados en el video. ¿Ya reflexionaron un poco? ¿Verdad que no es tan complicado? No. Ahora, para que reafirmen lo aprendido, les invitamos a ver un nuevo caso en el cual también se presenta información mediante una gráfica circular. Vamos a verlo. En una cumbre internacional se encuentran reunidas en un auditorio personas de diferentes nacionalidades. De todas ellas, se entrevistaron a 40 para preguntar cuál es su continente de origen, obteniendo los siguientes resultados. Se quiere realizar con estos datos un diagrama topográfico circular. Un tip para realizar el diagrama circular con un conjunto de datos evitando errores es realizar primero una tabla de frecuencias. Se inicia con una tabla de 2 columnas. Una donde se escriben los datos, en este caso los continentes, y otra donde se escriben las frecuencias absolutas. Para llenar esta segunda columna, se tiene que contar cuántas personas de las entrevistadas son de África, en este caso 9. Ahora se cuentan cuántas personas son de América y son 6 personas. De Asia son 10 personas. De Europa son 9 personas y de Oceanía son 6 personas. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número de personas entrevistadas, que es igual a 40. Luego se agrega otra columna para calcular la frecuencia relativa, es decir, se divide la frecuencia absoluta entre el total de datos, siendo para África 9 entre 40, para América 6 entre 40 y así sucesivamente con los demás continentes. En otra columna se pone la frecuencia relativa en su forma decimal, haciéndose la división de cada una de las frecuencias relativas. Por ejemplo, para África la división de 9 entre 40 da como resultado 0.225. Para América la división de 6 entre 40 da como resultado 0.15 y se le puede agregar un 0 a la derecha para que tenga el mismo número de cifras que el resultado anterior, ya que los ceros a la derecha de un número decimal no alteran su valor. Para Asia, 10 entre 40 da como resultado 0.25 y también se le agrega un 0 a la derecha. Esto se repite para Europa y Oceanía. Ahora se agrega otra columna para calcular la frecuencia relativa en porcentaje. Esto se hace al multiplicar la frecuencia relativa en su forma decimal por 100%.
haciendo que el punto de cada frecuencia en ¿Quién era forma más? decimal se recorra 2 espacios a la derecha. De esta manera se obtiene el porcentaje de cada uno de estos datos. Se agrega una última columna para calcular la frecuencia relativa en grados sexagesimales. Esto se hace al multiplicar la frecuencia relativa en forma decimal por 360 grados, pues una circunferencia está dividida en 360 grados, dando para África 81 grados, para América 54 grados y así sucesivamente para los demás continentes. Con esto se obtiene la cantidad de grados que representa el ángulo central para cada uno de los datos del círculo. Para comenzar a trazar los sectores circulares de cada dato, se recomienda iniciar con aquel que tenga el mayor número de grados, es decir, por Asia. Con apoyo de un juego de geometría, se traza un radio cualquiera en la circunferencia y a partir de él se miden 90 grados. Y fuera de este sector circular se coloca el porcentaje que representa, en este caso 25%. Normalmente se rellena cada sector del círculo con diferente color y se etiqueta con el continente al que corresponde. En este caso es Asia. Repitiendo este procedimiento con los demás datos, se ha encontrado el diagrama circular con la información del continente de origen de 40 personas. Finalmente se escribe el título, la fecha en la que se realizó la encuesta y quién realizó el estudio. Así que este diagrama circular contiene toda la información recabada en esta cumbre internacional. Como pudieron observar, existe una gran cantidad de información, cuyos datos pueden ser representados en una gráfica circular. Las y los invitamos a que busquen en su casa aquellas cosas que pueden contabilizar para generar una gráfica de este tipo. Pueden comenzar